Que el Señor nos bendiga en esta noche. Damos gracias al Señor de que seguimos mirando esta carta preciosa a los hermanos hebreos, ¿sí? La semana pasada, el domingo anterior, estuvimos viendo el mensaje de Cristo superior a Moisés. Vimos que Él es superior por cuanto es apóstol, es superior por cuanto es sumo sacerdote, es superior por la calidad de sus representados, gloria a su nombre, y es superior por la gloriosa obra realizada, bendito sea su nombre. Pero hoy, siguiendo en el capítulo 3, versículos 7 en adelante hasta el 19, vamos a ver el pecado imperdonable de Israel. Qué tema, que yo dudaba si ponerle este título o no. Lo taché, lo volví a escribir, pero digo, está bien, el pecado imperdonable de Israel es lo que vamos a ver. Y antes de hacer la lectura, versículo 7 en adelante, quiero aclarar como nota introductoria que no estamos hablando aquí de pecado imperdonable en el sentido eterno, o sea, no en el sentido de que Israel fue desechado y se fue a la condenación. No. Estamos hablando de aquellos, como cuando uno dice, aquel error cometí es imperdonable. O sea, me perdí por ese error de ciertas bendiciones. ¿Se entiende cuál es el sentido? ¿Sí? Yo quiero aclararlo porque alguno va a decir, vamos a hablar del pecado imperdonable en el sentido de salvación. No. Sino que a veces uno comete errores. En este caso vamos a ver los errores que cometió Israel, que lo privaron, ellos mismos se privaron de alcanzar ciertas bendiciones, ciertos beneficios que Dios quería darle. Entonces vamos a ver cómo es este pecado imperdonable, este error garrafal, es otro nombre que podríamos ponerle a esta predicación, que sería un sinónimo en este caso, ¿no? El error garrafal de Israel. Versículo 7 del capítulo 3 de la carta a los Hebreos dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra toda esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón, no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Amén. Hasta ahí la palabra del Señor. Y así, con la ayuda de nuestro Dios, hoy terminamos el capítulo 3 de esta epístola fascinante, ¿no?, a los hermanos hebreos. Entonces, el pecado imperdonable de Israel, o el error garrafal de Israel, que lo privó justamente de alcanzar muchos beneficios y bendiciones espirituales, en aquel caso de la tierra prometida. Entonces, en primer lugar, mis hermanos, vemos que este es un pecado imperdonable de Israel. Fue justamente por no oír al Espíritu Santo. Si pudiéramos preguntarnos, bueno, ¿por qué? O ¿cuál fue, mejor dicho? Fue por no oír al Espíritu Santo. Mire lo que dice el versículo 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz. Sin duda, mis hermanos, Dios ha hablado, y esto ya lo hemos visto en otras predicaciones, a través de la misma creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. En el caso de Israel, él tuvo a Moisés,
el gran legislador, ¿no? Aquel a través del cual Dios habló y dio los primeros 5 libros de la ley, la Torá, el Pentateuco, y dio dentro de ellos los 10 mandamientos que tienen el carácter universal. El escritor a los Hebreos en el capítulo 1 nos dijo que Dios, habiendo hablado muchas veces en otro tiempo a los padres, o sea, a nuestros antepasados, le dice a los judíos creyentes, ahora en estos últimos tiempos nos ha hablado directamente en la persona del Hijo, o sea, mayor testimonio que este no puede haber. Cuando como vimos en la predicación anterior, el apóstol, el enviado de Dios, viene, el único que estuvo en el cielo, viene acá a comunicarnos cómo es Dios, qué espera Dios, la gracia de Dios. Hermanos, tenemos un mensaje absolutamente claro. Pero ellos cometieron este pecado imperdonable, lo cual los privó de muchas bendiciones por no oír al Espíritu Santo. Este pasaje que está aquí, que usted lo ve así definido: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, hasta el versículo 11 inclusive, no entrarán en mi reposo. Toda esa porción corresponde al Salmo 95, versículos 7 al 11. Allí, en el Salmo 95 está puesta esta palabra. Entonces, aquí el escritor a los Hebreos está citando lo que decía la Escritura. Hermanos, tenemos que la palabra de Dios, la Biblia, es la voz del Espíritu Santo. En aquellos días ellos no quisieron oír al Espíritu Santo que hablaba a través de Moisés. Pero en estos días dice la Escritura que Dios no nos ha hablado a través de Moisés, no nos ha hablado a través de Isaías y de distintos hombres de Dios, nos ha hablado por el Hijo mismo de Dios. Entonces nos dijo en predicaciones anteriores, si aquellos no escaparon, si fue grave lo que aquellos cometieron desoyendo a Moisés, que el Espíritu Santo hablaba a través de Moisés. Moisés simplemente fue un instrumento, fue siervo, decíamos en la predicación anterior, en la casa de Dios. Él fue un criado allí en el tabernáculo, no era de él simplemente tenía que seguir instrucciones. Pero mis hermanos, aquí nos va a decir a nosotros, fíjese que esta palabra es para creyentes. Creyentes judíos originalmente, ¿cierto? Creyentes que se habían convertido a Cristo y que por estar pasando distintas aflicciones querían volverse al judaísmo y decir, bueno, en el judaísmo no sufríamos tanto problema. Y el escritor aquí a los hebreos les dice, miren, lo que ustedes están pensando ya sucedió en el pasado. Acuérdense que cuando el pueblo salió de Egipto, muchos pensaron, ¿por qué no nos volvemos para atrás? ¿Por qué no nos volvemos al pasado? Así los creyentes en este tiempo les puede cruzar por la cabeza decir, ¿por qué no me vuelvo al mundo? ¿Por qué no me vuelvo con mis viejas amistades? ¿Por qué no me vuelvo para atrás en mi fe? Hay muchos, lamentablemente, que piensan así por distintas presiones o cosas. Pero lo que nosotros tenemos que oír, mis hermanos, es la palabra de Dios, la voz del Espíritu Santo. No se trata, mis hermanos, de voces audibles. Hay gente que va a decir místicamente, tienes que escuchar la voz audible de Dios. O algunos dicen, yo escuché la voz audible de Dios, Él me habló aquí al oído. Mire, hermano, déjese de cuento y déjese de comer mucho en las noches para no soñar cualquier cosa. Hoy tenemos, dice la Biblia, la palabra profética más segura a la cual hacéis bien en estar atentos. Sin duda Dios habló audiblemente en el pasado. Dios le habló a aquel jovencito llamado Samuel allí en el templo. Le dijo, Samuel, Samuel, y él contestó, heme aquí. A Isaías allí también en la visión en el templo dijo, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Isaías contestó, heme aquí, envíame a él. No, envíame a mí. Siempre es a mí, es ofrecerse. Así es que no se trata, hermanos, en este tiempo de voces audibles como en el pasado, sino que se trata de voces escritas. La palabra de Dios, la voz del Espíritu Santo está puesta aquí por escrito. No busquemos otra cosa. No nos dejemos engañar. No dejemos que nadie nos engañe. No tenemos que andar de iglesia en iglesia, de pastor en pastor, de ministro en ministro, de apóstol en apóstol, profeta o profetisa, lo que quiera que se llame, buscando una voz de Dios.
la voz de Dios la tenemos aquí por escrito, si no yo le pregunto, ¿qué sentido tiene la Biblia si yo necesito andar buscando cuál es la voluntad de Dios? Y Dios me dice, te la dejé por escrito. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Hermanos, esta es una palabra que Dios la ha revestido de su propio carácter. Dios es santo, su palabra es santa. Dios es eterno, su palabra es eterna. Dios es inmutable, su palabra no cambia. Dios es amor, su palabra es amor para nosotros, para aquellos que la reciben con fe. Dios es fuego consumidor. Por estas palabras, si las desobedecemos, seremos juzgados. Dios ha revestido a la Biblia, a las Santas Escrituras, de su propio carácter. Por eso es importante que tengamos un alto concepto de las Escrituras, mis hermanos. No andemos por allí buscando la voz de Dios. No andemos buscando la voluntad de Dios por allí. Vengamos a la Biblia con un corazón contrito y humillado. Como decía el salmista David, ¿usted cree que David era ciego? ¿Cuántos creen que David era un no vidente? Él no era un no vidente, él no era ciego. Sin embargo, él con un corazón humilde le pide a Dios en oración, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. ¿Por qué? ¿Él a qué se refería entonces? A los ojos espirituales, porque estas palabras se han de discernir, dice el apóstol Pablo, espiritualmente. Si mis ojos no son alumbrados, si como Pablo no se caen escamas de mis ojos, yo nunca comprenderé las verdades de la palabra de Dios. Pero eso, hermano, no está solamente para los pastores, los teólogos, los licenciados en Escritura. No, está para todo creyente. Hermanos, está para todo creyente. El sacerdocio universal de los creyentes fue ganado por Cristo Jesús en el Calvario. A partir de la cruz, usted y yo, toda persona que tenga años en el Evangelio, que sea nuevito, puede venir personalmente, individualmente y acercarse al trono de la gracia para hallar misericordia y alcanzar gracia para el oportuno socorro. Hermanos, el catolicismo enseñó por muchos siglos y hasta el día de hoy que usted no puede ir a Dios si no es a través de un intermediario. Pero la Biblia nos dice algo totalmente distinto. Dice que cada uno de nosotros somos un reino de sacerdotes y podemos acercarnos confiadamente ante su presencia. Bendito sea su nombre. Así que usted no tiene y no necesita intermediarios según la Biblia. Venga usted al Señor Jesucristo. ¿Quiere usted conocer la voluntad de Dios? Pues aquí está escrita para su vida. Y el Señor le guiará, y el Espíritu Santo, que es autor de esta palabra, nos guiará a toda la verdad, dice la misma Biblia. Entonces no se trata de voces audibles, sino de esta voz escrita. Segunda de Timoteo 3:16 dice, toda la Escritura que es inspirada por Dios y ella es útil para enseñar. ¿Quiere usted ser enseñado? ¿Hay alguien aquí que quiere aprender? La Escritura es útil para aprender, para conocer, para ser corregido, para ser tocado en la conciencia, para ser equipado, para ser moldeado, a fin de que usted y yo seamos personas aptas para servir a Dios. Mire lo que hace la Biblia, mire lo que hace la Escritura. Eso es lo que ella hace. Ya dijimos, ¿no?, que tenemos esta palabra profética más segura. Los fariseos, mis hermanos, en un momento oían al Hijo de Dios. Ellos veían las obras del Hijo de Dios, pero sin embargo ellos prefirieron ignorar las evidencias. Y a eso es lo que apunta aquí el autor a los Hebreos. Mis hermanos, Israel en el pasado tenía las evidencias de que Dios estaba. Dios le estaba hablando, Dios se estaba manifestando. Sin embargo, ellos endurecieron a sí mismos sus propios corazones por no querer oír la voz del Espíritu Santo. Prefirieron hacer su propia voluntad y no la voluntad del Señor. Dice Juan en el capítulo 1 de su Evangelio, dice, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Así es que cuando el corazón es malo, no está dispuesto a oír al Espíritu Santo. Si nosotros venimos a la iglesia y venimos con un preconcepto, bueno, yo ya escuché predicar
predicaciones del libro de los Hebreos, yo ya escuché un mensaje allí en internet que estuvo muy bueno, o pasó el hermano a predicar tal cosa, y yo eso lo he escuchado muchas veces, hermanos. Eso, tengamos cuidado, puede generar un corazón duro, un corazón insensible a lo que el Señor nos quiere hablar a través de su palabra. Tenemos que siempre tener la sensibilidad y decir ante el mensaje de Dios: Señor, ¿qué quieres que yo aprenda? ¿Qué quieres decirme? ¿Qué puedo yo aprender? ¿Qué cosas tengo que cambiar? ¿Qué cosas hay que mejorar en mi propia vida, mis hermanos? No tratemos de andarle solucionando la vida a los demás. Empecemos por casa, ¿no? Empecemos por cada uno de nosotros. Hermanos, y dice aquí, ¿no?, el versículo 7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz. Siempre, mis hermanos, esta voz del Espíritu Santo es un llamado divino. Siempre hay un llamado en la voz del Espíritu Santo. Mire, o hay un llamado a la salvación, o hay un llamado a la capacitación, al servicio, quiero decir. A muchas personas, nosotros en algún momento, los que hoy somos creyentes, el Espíritu Santo nos hizo un llamado a través de un predicador, de una invitación, de un pastor, de alguien que iba a alguna iglesia, no importa, pero de alguna manera fue el Espíritu Santo, no fue una persona. El Espíritu Santo usó a esa persona para llamarnos a nosotros. Y ese primer llamamiento es un llamado al arrepentimiento. Hermanos, por ahí es el Evangelio. Si usted quiere entrar al Evangelio de otra forma, le digo, no pierdas tiempo. No perdamos tiempo, no se puede entrar por la ventana, romper el techo y descender. No, hay que entrar por la puerta estrecha, dijo el Señor. Porque ancha es la puerta y ancho es el camino que lleva a la perdición, pero angosta es la puerta y estrecho el camino que lleva a la vida eterna. Y pocos son los que van por ese camino. ¿Por qué? Porque hay que entrar humillado. Porque hay que entrar al Evangelio diciendo: Señor, reconozco que soy pecador. Volviendo en sí, Señor, digo, ¿qué hago? Mi vida está arruinada, está apartada, estoy comiendo cualquier cosa para mi vida, pero hoy, Señor, quiero volverme a ti. Y Dios nos va a recibir, y Dios nos recibe. Siempre hay un llamado. Hay quienes empiezan a distinguir el llamado eficaz, el llamado no eficaz. Mire, el llamado de Dios, aunque haya un solo llamado en toda su vida, le aseguro que era verdadero y eficaz. Porque Dios no, decíamos una vez en el estudio bíblico, Dios no toca el timbre de un corazón y sale corriendo y diciendo: no, este llamado no era eficaz, era de prueba nada más. No. Si Dios llama una sola vez y el hombre responde negativamente, es absolutamente culpable y digno de la condenación eterna en la cual ya se hallaba. Es confirmado simplemente en su camino de perdición. Dios siempre con su llamado busca que el hombre, que la mujer se arrepienta, se vuelvan a Él. Mire, Jeremías 35:15 dice: y envié a vosotros todos mis siervos los profetas. ¿Desde cuándo? Desde temprano y sin cesar, para deciros: volveos ahora cada uno de vuestro mal camino y enmendad vuestras obras. Gloria a Dios. Dios siempre ha llamado, y gloria a Dios que no lo ha llamado una sola vez, ha llamado muchas veces a la puerta de nuestro corazón. Más que llamados eficaces, deberíamos decir respuestas eficaces. Hay gente que reconoce que necesita un Salvador y hay gente que no lo reconoce. Esto es como aquel que se está ahogando en el mar, ¿no? Se está ahogando en el mar y lo único que asoma arriba son la mano como para decir auxilio, socorro, y lo único que se escuchan son sus gritos allí tragando agua, ¿no?, que está pidiendo auxilio. Y lo oyen allí los marineros de un barco, de una embarcación allí cercana, y le acercan un salvavidas y lo sacan. Y después aquel que se estaba ahogando dice: gracias a que yo grité fuerte me salvaron. sería ridículo, ¿cierto? ¿Qué mérito hay en decir auxilio, socorro? Pues esa es nuestra parte en la salvación. Decimos: auxilio, Señor, socórreme que perezco. ¿De qué nos podríamos jactar? ¿En qué colaboramos nosotros en la salvación?
en decir auxilio, socorro. Ese es simplemente un reconocimiento de nuestra condición perdida. No es nada más que eso. Todo el mérito, toda la gloria es para el Señor. Que Él tiene piedad y misericordia en nuestras vidas. En este arrepentimiento, obviamente, el Espíritu Santo va a obrar y va a vivificar el espíritu de esta persona y le va a dar vida nueva. Pero también, mis hermanos, hay un llamado a la obra. Pablo dice, ya siendo creyente, dice: yo no fui rebelde a la visión. Cuando yo recibí aquella visión, cuando me convertí a Cristo, Pablo después relatando su conversión, dice: yo no fui rebelde a la visión. Amén. Hermanos, una vez que somos creyentes, si tenemos una persona no creyente, Dios le hace un llamado a la salvación. Hay dos alternativas: reconocer nuestro estado perdido y arrepentirnos, o seguir por nuestro camino rumbo al infierno, a una eternidad sin Dios. No hay más alternativas. Pero gloria a Dios que Dios llama muchas veces en su grande misericordia. Pero una vez que ya estamos en el camino del Evangelio, Dios hace un llamado. Y es un llamado a la obediencia, es un llamado al servicio, es un llamado a un trabajo determinado. Pablo dice: cuando a mí el Señor me llamó, yo no fui rebelde a la visión que Él me dio, al propósito que Él tenía conmigo. Yo no fui rebelde. Por lo tanto, me puse a predicar el Evangelio, porque a eso fue llamado Pablo. Pero tenemos otras personas que cuando Dios los llamó, siendo ya creyentes, fueron rebeldes a la visión. ¿Usted se acuerda de alguno? Mi hermana Mabel está predicando acerca de él. Jonás, Dios lo llama: ve a predicar lo mismo que le dice a Pablo, y él dice: no voy, barco y vamos para el otro lado. No, mis hermanos, ve que se puede ser rebelde a la visión, Pablo fue obediente a la visión y Jonás fue un desobediente a la visión. Aunque era hijo, él fue desobediente a la visión. Seamos obedientes a lo que el Señor nos manda, obedientes a lo que el Señor nos pide. Nos ha llamado al Evangelio, nosotros obedecemos y decimos: sí, Señor, tú tienes razón, sálvame, estoy perdido, te necesito. Estamos hoy en el Evangelio. ¿Qué pide el Señor de nosotros? Obedezcámosle, no seamos rebeldes a la visión. ¿Qué está pidiendo? Oración, oremos. ¿Qué está pidiendo? Que nos comprometamos con su palabra. Amén, hagamos eso. ¿Qué está pidiendo? Que seamos personas que maduran y crecen y que se congregan regularmente. Hagámoslo, porque no hay otra forma de crecer en el Evangelio. Y esa voz, mis hermanos, como dice aquí, se oye ¿cuándo? Si oyeres, hoy. Porque hoy hay esperanza, hoy hay vida. Hoy está la oportunidad. Si oyeres hoy su voz. Y aquí el autor a los Hebreos cita un texto de Isaías 49:8 que dice: en tiempo aceptable te oí y en el día de salvación te ayudé. Gloria al nombre del Señor. Pablo toma estas mismas palabras y en 2 Corintios 6:2 dice, y le añade a esto: en tiempo aceptable te oí y en día de salvación te ayudé. Pablo añade: he aquí, ahora, o sea, hoy el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Hermanos, no es mañana. No es mañana. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día en que si alguno está perdido, Cristo lo puede hallar. Y hoy es el día aceptable en el que Él te va a aceptar. O si Él te está comisionando o llamando para algo, hoy es el día de decir: sí, Señor, heme aquí, envíame a mí. Estoy dispuesto, Señor, bendito sea su nombre para siempre. En segundo lugar, ¿cuál fue este pecado imperdonable de Israel? Ya vimos que el primero fue no oír al Espíritu Santo. Hermanos, oigamos al Espíritu Santo. Oigamos su palabra. Acuérdense, no estamos hablando de voces que me hablan en la noche. No estamos hablando de eso. Oigamos su palabra. Prestemos atención. ¿Se acuerdan una de las predicaciones anteriores? Presta atención, fue la primera advertencia. ¿Se acuerdan? En el capítulo 2, presta atención. Es necesario que con más diligencia prestemos atención a las cosas que hemos oído. Esa fue la primera advertencia. Así es que oigamos, prestemos atención a la voz del Espíritu Santo, a lo que el Señor nos está hablando en la carta a los Romanos, en el libro de Jonás, en la segunda de Tesalonicenses.
en el Éxodo, que anoche mi hermana Viviana estaba predicando del Éxodo. Prestemos atención, prestemos atención. En segundo lugar, este pecado imperdonable que lo privó a Israel de alcanzar en aquel tiempo, entrar a la tierra prometida y disfrutar de la tierra que fluye leche y miel, hermanos, fue endurecer sus corazones. El primero fue: no oigo al Espíritu Santo, no quiero oír, no quiero que me digan. Yo quiero guiarme por mis sentimientos, por mi sentido, por mi prudencia. Yo quiero guiarme por lo que me dijo un amigo. Yo tengo como amigo a Datán, a Abiram, esto sí, a Coré, son unos tipazos, y lo que ellos dicen está genial. Usted sabe que todo eso se fueron para abajo, ¿no? Se los tragó la tierra. En el caso de ellos, se perdieron, pero eternamente perdidos, ¿sí? No estamos hablando aquí de que todo el pueblo se perdió, no. Porque de hecho, ni aun Moisés pudo entrar a la tierra prometida. Aarón no entró a la tierra prometida, murió antes. Toda aquella generación no entró a la tierra prometida. María, la hermana de Moisés, no entró. Los hijos de Coré, que no participaron de aquel pecado de su padre, pudieron entrar allí a la tierra prometida, ¿no? Pero hubo gran número también de creyentes fieles que tampoco entraron, ¿no? Porque fue, allí un problema nacional, un problema generacional. El segundo pecado imperdonable allí de Israel fue endurecer sus corazones. Mire versículos 8 y 9. Dice: no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación, en el desierto. Así que el segundo pecado imperdonable de Israel fue endurecer sus corazones. Mire, Proverbios 28:14 dice: bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. El que endurece su corazón caerá en el mal. Romanos 2:5 dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Otra vez surge la discusión: ¿Dios endurece el corazón o nosotros endurecemos nuestro corazón? Amén. Ciertos sectores, mi hermano Mauro sabe que dicen: no, es Dios que, aplicando su soberanía, endureció el corazón de Faraón y se terminó, porque Él endurece y punto. Él es soberano. Mis hermanos, pero a esa interpretación le falta darle una leidita al Éxodo, donde constantemente la Biblia dice: y Faraón endureció su corazón y no dejó ir al pueblo. Y otra plaga y Faraón se echa para atrás diciendo: no, he pecado, perdónenme, váyanse, listo. Y por ahí dice Faraón: no, ¿por qué lo tengo que dejar ir? Y Faraón endureció su corazón y no lo dejó ir. Y así vez tras vez, 5, 6, 7 veces Faraón hace lo mismo, hasta que llega el punto en que Dios dice: y Dios endureció el corazón de Faraón. Amén. Porque llega un momento de la porfía y de la rebeldía en que Dios va a confirmar lo que tú elegiste. Dios va a confirmar lo que tú quieres. Dios va a confirmar lo que el hombre quiere. No se trata, mis hermanos, de que Dios endurece o endureció a Israel o que endureció allí a Faraón, sino que ellos se habían endurecido a sí mismos primeramente. Dios no es un Dios que elige el destino de las personas arbitrariamente y dice: este para el cielo, este para el infierno. No, ese no es Dios. No es el Dios de la Biblia, por lo menos. No tiene nada que ver. Al contrario, la Escritura dice que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Tenemos a un Dios, mis hermanos, que confirma así el estado en que cada uno elige quedarse. Hay gente que le encanta el pecado, mis hermanos, y no lo saquen de ahí. Ellos quieren eso. Israel en aquel tiempo endureció su propio corazón, se negó a servir a Dios, se negó a creer en Dios, puso muchísimas excusas y dieron muchísimas vueltas en el sentido literal de las palabras, con tal de no obedecer las cosas de Dios. Así le puede pasar en este tiempo a muchos que son por allí creyentes y que son creyentes nominales o personas que están en la iglesia, dan tantas vueltas para servir a Dios, pero no les sirven.
Ya voy a ir el culto que viene, cuando abran el anexo, me dijeron ahora. Hermanos, la Biblia nos dice, no endurezcáis vuestro corazón. No es el anexo el problema es el corazón endurecido. Otro podrá decir, bueno, cuando cambien al pastor voy a ir. No es el pastor el problema. No es lo que pasa, que a mí no me gusta el estilo de música. No es el estilo de música, es el corazón. La gente, hay cristianoides, diría Chuy Olivares. Hay cristianoides, o sea, una especie de cristiano y chupacabras, una cosa así media rara. Hay cristianoides, así una mezcla extraña, ¿no? Tan zombies cristianos, digamos, una cosa así también, ya que está de moda los zombies en la televisión, películas de zombies, dibujitos de zombies, todo es zombie, planeta zombie, iglesia zombies. Hermanos que van a poner excusas y van a dar vueltas y vueltas y van a poner cualquier pero para decir no, ahora no, porque va a ser mañana, va a ser otro día, va a ser más adelante, va a ser en el anexo, va a ser cuando falte en Villa Esperanza, entonces ahí voy a ir a la iglesia ya de Harry 339. No, hermano, si usted no viene ahora, usted no va a venir más. Como lo hemos dicho muchas veces, si usted no sirve ahora a Dios caminando, tampoco lo va a servir cuando tenga un auto, no lo va a servir. El problema no es el auto, no es el asfalto, no es el barrio, no es la música, no es la distancia, no, el problema es el corazón. El problema es el corazón. Y ahora vamos a ver cuántas cosas Dios hizo por Israel y aún así ellos seguían con un corazón endurecido. Mis hermanos, Dios confirma el estado adquirido voluntariamente por cada uno. Mire, cuando los ángeles pecaron, el grupo de los ángeles que pecaron, ellos decidieron su propio estado y así se quedaron. ¿Sí o no? O Dios los hizo pecar, o Dios los creó para que pecaran. No era la voluntad de Dios que pecaran. Cuando el hombre pecó allí en Edén, ¿qué pasó? Dios confirmó ese estado, se lo dijo antes. El día que de él comieres, hablando del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirás, ya estabas advertido. Después el hombre, haciendo uso de su libertad humana, el libre albedrío, él toma, come, sin haber sido tentado en el caso de Adán, y su estado es confirmado. Todo de allí para acá es hombre pecador. Su estado fue confirmado. Israel en aquel tiempo, esa generación, ellos endurecieron su corazón, no oyeron la voz del Espíritu Santo, fueron desobedientes, fueron incrédulos, no quisieron sujetarse, no quisieron someterse a las directivas del Señor y su corazón fue confirmado en incredulidad. ¿Qué dice Pablo justamente en Romanos 9, 10, 11? ¿Qué ha acontecido a Israel? Endurecimiento en parte, un endurecimiento parcial, temporario, ¿cierto? Hasta que la plenitud de los gentiles, gloria a Dios, ahí estamos nosotros, entren a la salvación. Y así se abrió la puerta de salvación para nosotros. Pero Dios confirma el estado que cada uno tiene. Por eso las advertencias aquí, a ver si entendemos lo que el Espíritu Santo nos quiere hablar a nosotros. Nos está diciendo, a ver hermanos, no endurezcamos el corazón nosotros, no seamos tercos, no seamos porfiados, no insistamos con nuestra misma vieja postura de años y años atrás. La vieja Mirta no, tiene que morir la vieja Mirta, no la queremos más, queremos a la Elvira Mirta nosotros, esa es la nueva, ¿cierto? No insistamos con lo del pasado, no insistamos con... Pero yo siempre no, hermano, yo siempre estuve equivocado y punto. No porque yo antes, nada. Ahora en Cristo somos una nueva criatura. Y tenemos que guiarnos según Cristo y según su palabra. No, pero yo me acuerdo que en la otra iglesia, dejemos tranquila la otra iglesia. Acá estamos en otra iglesia, gloria a Dios. Así es que nosotros, como estamos en un nuevo camino, estamos en una nueva vida, tenemos que venir a esa nueva vida.
Cuando hay un vaso nuevo, un odre nuevo, allí viene el vino nuevo. El vino nuevo no es para el odre viejo. Si usted sigue siendo un viejo jarrón, no hay vida nueva. Dígaselo acá hasta al lado. ¿Eres viejo jarrón o nuevo jarrón? ¿No es lo que dijo el Señor en las parábolas? Hay que entender bien las parábolas, ¿cierto? ¿Qué dijo el Señor? Dice, jarrón nuevo, vino nuevo. Si el jarrón es viejo, el vino es viejo. No es compatible. Si usted quiere seguir con su vieja vida en el camino del Señor, no va a andar. Mire, va a chocar con el pastor, con la pastora, con los coristas, va a chocar con los hermanos. El portero no le va a gustar. No le va a gustar nada porque el jarrón viejo necesita la vida vieja. Ahí en el boliche, ahí sí se va a sentir, pero cómodo, porque esa es la vida vieja. Pero en la vida nueva, nuestra mentalidad, nuestro corazón, todo va a ser cambiado, va a ser transformado. Eso es lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida. Cambiarnos todo completamente. Una regeneración, hacernos de nuevo. Ahora, podríamos preguntarnos en base a estos versículos 8 y 9. ¿Cuándo fue la provocación? La respuesta fue allí en la tentación en el desierto, ¿se acuerdan? Éxodo 17, versículo 7. El agua de la roca. El agua de la roca. Allí fue la tentación en el desierto. El episodio justamente del agua y de la roca. Pero eso fue el inicio de una serie de, fíjese la palabra que usa acá Dios, provocaciones. Ustedes me están provocando. Y cuando usted provoca a un perro, por ejemplo, hablando de así en cosas domésticas, ¿qué pasa? Se va a enojar y lo va a morder. Cuando usted tiene allí su gato, mi hermana Carmen sabe de estas cosas. Tiene el gato ahí, lo provoca. ¿Qué hace el gato? Saca las uñas. ¿Por qué? Porque lo están provocando, lo están molestando, lo están fastidiando hasta aquel punto que se cansa, saca las uñas, saca las garras y da el mordiscón. Y uno se queda allí con la mano toda lastimada allí. ¿Por qué? Porque uno lo provocó. Estoy poniendo un simple ejemplo. Dios está diciéndole a su pueblo, ustedes me provocaron a ira. Me fastidiaron, me insistieron tanto con sus viejas mañas, con sus viejas protestas, con la murmuración. No me gusta Moisés, no me gusta María, no me gusta Aarón, que por qué Aarón, que por qué los levitas, que por qué el maná, que por qué el agua de la roca, que no tenemos para tomar, que mejor estábamos atrás. Me hartaron, dijo Dios. Este es el problema de Israel. Y hermanos, la murmuración en la iglesia es una provocación para Dios. Cuando nosotros estamos dele con que no nos gustan las cosas, Dios sabe que está diciendo, me está provocando. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y Él lo compró con su propia sangre. Y a nosotros tal vez no nos guste, pero Dios dirá, ¿y qué te importa a ti si el cuerpo es mío? ¿Verdad? Si el cuerpo es de Él y Él lo está moldeando, imagínese. ¿Qué derecho tiene este brazo de decirle, no, aquella mano no me gusta porque el dedo está torcido? ¿Qué te importa a vos, mano? El cuerpo es del Señor y Él lo está moldeando, lo está preparando, no capacitando. Y dice aquí que esto comenzó una serie de provocaciones allí tentándole. Ahora, ¿cuánto duró esta provocación? ¿Sabe cuánto duró? 40 años. A mí esto de 40 años, cuando yo leo 40 años, ¿sabe? Me surgen dos cosas inmediatamente en la mente. La primera es, son muchas provocaciones, o sea, hay que ser insistente en la porfía, ¿no? Y en segundo lugar, ¿qué paciencia tiene el Señor? Uno es muy porfiado y rebelde. Imagínese usted que tenga que soportar un hijo 40 años. Usted diría, ya está grande el pibe, ¿no? 40 años acá en la casa. Podría salir a buscar trabajo, ¿no? Mantenerlo, comprarlo, vestirlo. Duerme hasta las 4 de la tarde, el vago este. Y tiene 40 años ya. Dios dice 40 años. Son muchos años, ¿no? Demasiados años. Y Dios así soportó a su pueblo. 40 años de estar, dice, provocándome. Porque esto es lo interesante del pasaje. Que Dios dice, 40 años me provocaron. O sea que 40 años tardó Dios en reaccionar. ¿Cuánto tardaremos nosotros ante la provocación? A veces decimos, no, si me las hace, me las paga. O sea,
Nuestra tolerancia es cero, como Giuliani allí en Nueva York, ¿no? Tolerancia cero. No te aguanto una, no te dejo pasar una. Dios soportó a su pueblo 40 años. Y también me habla, decíamos recién, de la paciencia del Señor, de su longanimidad, de su largo ánimo, porque dice la Escritura que su benignidad nos guía ¿a qué? Al arrepentimiento. Dios es paciente, no quiere que ninguno perezca. Ya en aquellos años habían algunos en la iglesia que decían, pero ¿y la venida del Señor para cuándo? Nos vienen hablando de la venida del Señor, la venida del Señor. Pedro responde, Él no ha venido, Él no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La respuesta de Dios es, mira, todavía Cristo no vino, porque hay todavía muchos que no se arrepienten. Y Dios está siendo paciente, está esperando, te da una chance, porque si viniera, ¿qué pasa? Gran tribulación, y serán salvos en la gran tribulación, y después de la gran tribulación el juicio eterno, y si mueres en la gran tribulación, o sea, es jugar con fuego, ¿no? Es absolutamente jugar con fuego. Pero Dios dice que lo soportó, duró esta provocación 40 años. ¿Y en qué consistió esta provocación? La pregunta que nos dice allí el escritor es, ¿Dios está entre nosotros o no? A ver si es cierto, que lo demuestre. Este era el tipo de provocación que el pueblo hacía constantemente. Porque así cuando van a las aguas, dice que el pueblo murmuró contra Dios y contra Moisés y dijo, ¿está Dios entre nosotros o no? A ver que lo demuestre, a ver si tiene poder, a ver si puede hacer algo, a ver si nos salva de esta, ¿será capaz Él? O sea, es tomar a Dios por mentiroso. Es estar constantemente, mis hermanos, provocando a Dios a que Él actúe. Acuérdense que esto quiso hacer Satanás con el Señor. Si eres hijo de Dios, a ver, demuéstralo, vamos. ¿Eres hijo de Dios o no? Demuéstralo. Y así constantemente durante 40 años el pueblo estuvo con Dios. A ver, ¿eres Dios? Demuéstralo. Haz otro milagro para nosotros. A ver que caiga maná. A ver que salga agua de la roca. A ver que venga la nube de nuevo. A ver que en la noche hace frío y que venga la columna de fuego. 40 años el pueblo demandándole a Dios milagros. Haz algo. Manifiéstate. ¿Qué le dijeron en la cruz al Señor? La misma actitud de aquel pueblo rebelde le dijeron al Señor en la cruz. Si es hijo de Dios, que descienda de la cruz y ¿qué? Creeremos en Él. El Señor dijo, la generación perversa y adúltera demanda señal. Señal no le será dada. Milagros no. Milagros no. Hoy, mis hermanos, el show milagrero enseña a la gente a hacer lo mismo. Pide tu milagro. Como si con milagro la gente se fuera a convertir. No han leído la historia del pueblo de Israel. Y ahora vamos a hacer una enumeración. Ahora este efecto fue contagioso porque dicen, no endurezcáis ¿cuántos? Vuestros corazones. Hermanos, siempre una manzana mala en el cajón contamina al resto. Amén. Haga la prueba, junte un cajón de manzanas podridas y ponga una buena al medio. Y como la buena va a contagiar a las malas y al otro día usted tiene un cajón de manzanas buenas. ¿Verdad que es así? No. Todos sabemos que no es así, que es al revés. Tenga un cajón de manzanas buenas y pone una sola mala en el medio, ¿y qué pasa con el resto? Se contagia. Hermanos, aquí la provocación comenzó por un par de personas, 1, 2 o 3, y se fue extendiendo y fue como una gangrena en toda la congregación. El apóstol Pablo, hablándole a los corintios, les dice, mis hermanos, ¿no sabéis que un poco de levadura qué hace? Leuda toda la masa. Por eso el pecado no debe ser tolerado en la iglesia. Por eso debemos vivir en santidad, por eso no debe haber murmuración. Como estos días decía allí el pastor Chuy Olivares, termina, dice, el culto del domingo a la noche, llegas a tu casa y ¿qué haces? Haces pastor asado. Lo metes al microondas allí y lo cortas en feta al pastor. Y si no, dice a los hermanos del coro, haces coro a la parrilla.
Hermanos, la murmuración es una gangrena. Eso contagia. Eso va echando a perder. No permitamos esas cosas. Aprendamos de la historia de Israel. Las cosas que a ellos le pasaron se escribieron para que nosotros hagamos lo mismo. No, para que nosotros no hagamos lo mismo, dice Pablo allí en 1 Corintios. Ni pequemos como ellos pecaron, ni tentemos al Señor como le tentaron, ni murmuremos como ellos murmuraron, ni forniquemos como ellos fornicaron, ni seamos rebeldes contra el Señor. No, no, no. ¿Para qué tenemos esas historias allí? Para que no hagamos lo mismo, para que veamos lo que pasa. Así que este fue un efecto contagioso, mis hermanos, ¿no? Porque un poco de levadura leuda toda la masa. En tercer lugar, este pecado imperdonable de Israel trajo la desaprobación divina, versículos 10 y 11. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Miren, de Cristo se dijo: tengo en él complacencia. Este me agrada, me complace. De Israel se dijo: me disgusta esta generación. No hallo uno bueno. Toda una generación contagiada, mis hermanos, por la murmuración, por la queja, por la crítica, por el pecado, por la maldad. ¿Y de nosotros qué podrá decir el Señor? ¿Le agradará esta generación? ¿Le agradará esta iglesia al Señor? Esa es la pregunta que podríamos hacernos. ¿Le agradará nuestras actitudes? ¿Le agradará lo que nosotros somos? Hay generación, dice el proverbista, que es limpia a sus propios ojos. Pero el Señor dijo: esta generación maligna, perversa, adúltera. ¿Qué más dice aquí la palabra del Señor? Dice que están siempre vagando en su corazón. ¿Sabe qué era esta gente allí que salió de Egipto? Eran indecisos crónicos. Indecisos crónicos. ¿Ha visto una persona indecisa? Dice: pastor, hoy no voy a ir al culto, pero al próximo seguro que voy. En otro momento, en otra ocasión, ¿no? Es indeciso crónico. Mire, Elías preguntó: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Josué dijo: escogeos hoy a quién sirváis. Santiago dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y el Señor dijo: no podéis servir a dos señores. Y también dijo: por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Hermanos, Dios siempre nos llama a una decisión. Por eso dice: si oyeres, ¿cuándo? Hoy su voz. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día apropiado para responder: sí, amén, Señor, aquí está mi vida. Ellos en realidad prefirieron ignorar sus caminos, como dice aquí. Israel, mire, había sido sacado de Egipto milagrosamente. Y mire, yo noté algunos milagros. Aquí vemos el recuento milagroso, ¿no? Milagros hechos ante la presencia de Faraón. ¿Se acuerdan? La vara convertida en culebra, después la culebra se come las otras, ya está, etc. Los milagros hechos exclusivamente ante el Faraón. Después tenemos los milagros de las plagas. Toda la serie de plagas que afectaron a Egipto, mas no afectaron a Israel. Después tenemos la Pascua en sí mismo, que es otro milagro, ¿no? Sacrificar el cordero, untar allí en el dintel la sangre del cordero, mueren los primogénitos ajenos, los nuestros no. Un milagro en sí mismo. El milagro de la columna de fuego deteniendo a los ejércitos de Faraón cuando los seguían. El milagro de la apertura del Mar Rojo. Ellos cruzan teniendo una pared de mar a la izquierda y una pared de mar a la derecha. Así dice la Escritura. No dice que era un pantano de 30 centímetros de agua. No, no. El milagro, mis hermanos, de la sepultura del ejército completo de Faraón en ese mar. Ellos lo vieron con sus propios ojos. Vieron el milagro de la columna de nube que les hizo sombra allí para caminar en el desierto. Después tenemos, mis hermanos, el agua que es endulzada, allí en las aguas de Mara. Es el milagro que sigue. Después de ese milagro empieza a caer el maná, una vez todos los días, ¿no? Una ración para cada día, y el día viernes doble ración.
O sea, también un milagro constante. Recién allí viene el tema del agua de la roca. Si usted analiza, así tenemos tranquilamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 milagros extraordinarios y recién viene el tema del agua de la roca. Y ellos dicen, ¿será Dios capaz de darnos de beber? ¿Estará Dios entre nosotros, sí o no? Por eso Dios dice, esto es una provocación. Esto fue echarle ají en los ojos a Dios. Esto fue irritante para Dios. ¿Cómo se atreven, habrá dicho Dios, estos a poner en duda mi poder, mi provisión, mi capacidad? Hermanos, por eso entendamos, los milagros no convierten a nadie. Hoy se está hablando de eventos milagrosos por aquí, por allá, pero los milagros no garantizan la conversión de nadie. La fe sí. Amén. De Dios. Predicadores que se la pasan ofreciendo milagros. Ven y recibe tu milagro. Hermanos, más milagros que recibió Israel, hechos directamente por la mano de Dios. Israel no se convirtió. Porque cuando usted va a ver un milagro, ¿sabe qué quiere ahora? Otro más. Y después, y otro más. Y después, pero el segundo no fue tan bueno como el primero, Otro más. Así le pasó a Israel. ¿Cuántos milagros extraordinarios? Ninguno de estos milagros usted lo ve por allí, Ninguno de estos milagros. Sin embargo, el pueblo, cuando llega al 10º aquí evento milagroso, el pueblo dice, ¿estará Dios entre nosotros, sí o no? ¿Será capaz de darnos agua? ¿Será capaz de proveernos? Esto es una provocación. Por eso dice la Biblia, esto es una provocación. Y en el Salmo 95 quedó estampado allí, me provocaron. Eso fue un insulto para mí. Mis hermanos, los milagros no garantizan la conversión de nadie. La fe sí. No promocionamos milagros, promocionamos la fe en Cristo nosotros, hermanos. Promocionamos que el justo por la fe vivirá. Promocionamos la palabra de Dios. La gente podría ver mil milagros aquí. Por milagros no se van a convertir. Mire, el Señor Jesús hizo muchos milagros, pero ninguno de esos milagros nos salva. ¿Sabe qué nos salva? Que Él haya asumido nuestro pecado y muriera por nosotros en la cruz. Amén. Él caminó sobre las aguas, y cuando caminó sobre las aguas no se ganó Él el perdón de mis pecados. Él resucitó a Lázaro, pero con eso mis transgresiones no fueron perdonadas. Él, mis hermanos, alimentó a 5.000 y en otra ocasión a 4.000, sin contar mujeres y niños, pero nada de eso pagaba mi deuda eterna con el Padre. Lo único que pagó mi deuda fue que Él tomara mis pecados y subiera a la cruz del Calvario y diera su vida por mí. Y eso es un acto de fe para nosotros. La fe salva. Somos salvos a través de la gracia por medio de la fe. La gracia significa el amor de Dios manifestado a nosotros en la persona del Señor Jesucristo. Y la fe es lo único que nosotros depositamos en ese acto maravilloso y sublime. La fe en Él. ¿Cuál fue la sentencia divina ya cerca del final? Dice, juré en mi ira. Mire, la falta de fe ofende a Dios. ¿Cómo está nuestra fe, mis hermanos? Amén. Señor. Si tuviera fe, ¿cuánto pide el Señor? Pide una fe tremenda, que trasladase los montes, las montañas, que se abriera el mar rojo. ¿Eso pide el Señor de ti? ¿Qué pide el Señor de ti? Una fe, aunque sea así, mira, así. Dios le decía a Israel, tiene aunque sea una fe así. Podemos tener una fe así, como un grano. ¿Sabe lo que es un grano? Incluso más chico que el grano de arroz. Yo le preguntara a Melissa, ¿podrías tener fe más chica que un grano de arroz? ¿Podrías? Eso es lo que nos dice el Señor. ¿Podría mi hermana Andrea tener fe en Dios más chica que un grano de arroz? Usted dirá, no, es imposible, es mucho. Sería una vergüenza, ¿no? ¿No sería vergonzoso eso? Que no pudiéramos confiar ni así en Dios. ¿No es acaso Él Dios confiable?
verdadero, fiel, que cumple sus promesas, sus pactos. Grandes son las promesas del Señor. En ellas siempre confiaré. Lo cantamos aquí en uno de nuestros himnos. Son grandes, son fieles, son eternas, son verdaderas, son para siempre. Por eso cada vez que conocemos más de la palabra del Señor, más va creciendo nuestra fe. Vemos qué clase de Dios es Él. Dios fuerte, grande, misericordioso, que perdona la maldad de su pueblo. Gloria al nombre del Señor. Que no deja caído al justo, ciertamente lo levantará. Bendito sea su nombre. Y Él dice, aunque sea una fe así chiquita, nada más que eso. La sentencia de Dios: juré en mi ira, porque la falta de fe ofende a Dios, como dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 11. Porque sin fe es imposible. No piense alguien que sin fe va a agradar a Dios. No, es una ofensa a Dios no tener fe. Eso le pasó a Israel. Es una ofensa a Dios no confiar en Él, en sus promesas, en sus maravillas, en quién es Él. Él dijo: no entrarán en mi reposo, no va a entrar a la tierra prometida. Israel se perdió esta tremenda bendición. Toda aquella generación, ¿por qué? Incluyéndolo a Moisés, incluyéndolo a Aarón, incluyendo a muchos. Toda esa generación, excepto Josué y Caleb, fueron los únicos de aquella generación que entraron. Porque dice la Escritura que en ellos hubo un espíritu diferente. ¿Sabe qué marcó la diferencia allí? La fe. Ellos le creyeron a Dios. Cuando recorrieron la tierra, ellos dijeron: los comeremos como pan, esto es un pan comido. Ellos tuvieron fe. Todavía no habían ganado la victoria, pero dijeron como David: ¿quién es este filisteo incircunciso? ¿Quién es? ¿Quién se cree? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y esa debe ser nuestra fe, nuestra confianza en el Señor. Aquí el autor a los Hebreos le está hablando a aquellos hermanos que están sacando su vista del Dios vivo y verdadero y están poniendo su mirada en las circunstancias pasajeras, terrenas, momentáneas. Miremos arriba al autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él menospreció lo oprobio. No le importó la cruz, mis hermanos, sabiendo la gloria que venía después. Se iba a resucitar de los muertos y hasta el día de hoy nosotros íbamos a estar aquí, mis hermanos. Miles y millones de cristianos, de personas han sido salvadas porque Jesucristo se paró así, miró el monte Calvario y dijo: no importa la cruz, yo estoy mirando cuánto van a ser salvados después de esa cruz. Gloria a su nombre. No miremos las circunstancias difíciles que hoy pasamos, miremos que detrás de eso está nuestro Dios, está el galardón, está la esperanza eterna, mis hermanos. Y esto es lo que estos hermanos estaban olvidando. Y aquí les recuerdan: esto le pasó a Israel, que no nos pase a nosotros. No disfrutaron los que Dios les había prometido cuando era de ellos. Lo tenían al alcance de la mano. Y nos advierte en cuarto y último lugar a nosotros, versículos 12 y 13. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Gloria a su nombre para siempre. Amén. Nos advierte a nosotros que no haya entre nosotros corazón malo de incredulidad. Fíjese, dice, entre nosotros, con que haya un corazón malo de incredulidad, ¿qué puede pasar? Es la manzana mala. ¿Se da cuenta? Dice que no haya, dice, ¿cómo dice? Mirad, hermanos, fíjense bien. Échenle un vistazo al que tiene al lado y pregúntele: ¿no tendrás corazón malo de incredulidad, no? ¿Eres un incrédulo o un creyente? Pregúntele. ¿Incrédulo o creyente? Como le dijo el Señor a Tomás, no seas incrédulo, sino creyente. Por eso dice: mirad, hay que echar una mirada alrededor. Dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros. Estoy mirando alrededor. ¿No será un incrédulo este que está acá al lado mío? Y para colmo me habla. ¿Sabe lo que está haciendo? Está carcomiendo la fe. Está haciendo, mis hermanos, como óxido en nuestra fe. La está carcomiendo, la está derribando. Hermanos, no se junte con personas que están debilitando su fe. No se junte. Usted puede elegir. Amén. Usted puede elegir en qué parte del cajón se sienta. ¿Entendió esa metáfora? Amén.
Usted puede elegir en qué parte del cajón se sienta. Fíjese lo que dice aquí, está clarito, ¿no? Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. El que es incrédulo es malo. Póngale ganas. Vamos a ir al anexo allí, por ejemplo, ¿y qué va a decir? Ay, no, esta hora no se va a terminar nunca. No venga, porque sí la vamos a terminar, gloria a Dios. No, esta iglesia no va a crecer nunca, sí va a crecer para la gloria de Dios. ¿Cómo dice allí el hermano Alducina? Échele porra, vamos, échele ganas. Necesitamos gente que aliente, hermano. No, para desabrido está el mundo. Acá necesitamos gente que le ponga fe, que le ponga ganas, que arrime una leñita más al fuego. Sí vamos a crecer, sí vamos a avanzar, sí vamos a terminar. Gloria al nombre del Señor, amén. Se puede en Cristo Jesús. Que no haya entre vosotros corazón malo de incredulidad, porque uno solo, mire, como la raíz de amargura. Dice que por una raíz de amargura, ¿cuántos se han contaminado? Muchos. Tenemos un amargado en el culto. ¿Sabe qué hace ese amargado? ¿Qué hace el amargado en el culto? Te empieza a amargar. Contagia. Amarga a los demás. ¿O está amargado? Entonces vos tenías ganas de levantar las manos, pero el otro hermano está con cara allí de Lázaro adentro del sepulcro. Y está todo vendado así. Vos decís, no levanto la mano porque... ¿Qué cara están las papas? ¿Vieron? Cierto que está amargado lo cohíbe a uno en cierta manera, en cierta forma. Uno, como decía una hermana, parece que anda con el diario bajo el brazo, no lo quiere levantar para que no se caiga. Dice que un corazón, una raíz de amargura, dice, por ella muchos son contaminados. Que no haya, y dice Pablo, no quítense de vosotros toda gritería, amargura, todas esas cosas. Quítenlas de nosotros, hermanos. No le pidamos a Dios que la quite, tenemos que quitarla nosotros, tenemos que venir a los pies del Señor, bendito sea su nombre. La consecuencia, dice la apostasía, para apartarse del Dios vivo y verdadero. Acuérdense que apostasía es caminar junto al camino, pero no en el camino. Y no es lo mismo, porque al final esos caminos se desvían. Uno comienza a caminar así en paralelo, pero a pasito uno se va desviando del camino. Eso es apostasía, es caminar junto al camino, apartarse de las cosas del Señor. Pero nos da el remedio. Mire cuál es el remedio. Antes dice exhortaos. ¿Quiénes? El pastor que nos exhorte, amén, dice así acá, los unos a los otros. Dígale a que está al lado, anímate, hermano, vamos. Sé creyente. Afírmate, hermano. Creyente, hay que creer en las promesas del Señor, afirmarse en las cosas del Señor. Dice exhortaos, ¿quiénes? Los unos a los otros. Todos necesitamos palabras de aliento en algún momento, ¿sí o no? Todos las necesitamos. Y el que diga que no, bien. Todos en algún momento necesitamos una palabra de aliento. Exhortados los unos a los otros. ¿Con qué frecuencia? Ay, no, pero el hermano es tan pesado, todos los días me dice, hermano, vamos adelante. Dice la Escritura, ¿cuándo? ¿Con qué frecuencia? Así que mañana, aunque el otro ponga en silencio su WhatsApp, usted mándele un mensaje. Dígale, ánimo, hermano, ánimo, hermana, no se quede. Cristo viene. Para nada. En el próximo culto lo esperamos. Amén. ¿No dice así la Escritura? ¿Exhortados cuándo? ¿Con qué frecuencia? Cada día. Gloria al nombre del Señor. Mientras se dice hoy. ¿Está con vida? Amén. Hoy es un buen día. No, lo voy a hacer la semana que viene. No. Hoy lo vamos a hacer. Gloria al nombre del Señor. ¿Con qué propósito? Para que ninguno se endurezca por el engaño del pecado. ¿Sabe que está haciendo allí Satanás? Lo está carcomiendo. Hay que venir y ahí reparar. Para que ninguno se endurezca. Aquí nos habló de endurecimiento de la fe, endurecimiento del corazón. Para que ninguno se endurezca por el engaño del pecado, o sea, para que no se hagan insensibles.
Cuando la carne está arrebatada, usted sabe que ya se le hizo una cáscara, una costra y ya no entra nada. Ya quedó crudo adentro, quedó malo. Se pierde la sensibilidad. ¿Por qué? Porque somos parte de Cristo, dice aquí, versículo 14, porque somos hechos participantes de Cristo. Estamos, hermanos, en Él y somos de Él. Mire el versículo 19 y terminamos. Y vemos que no pudieron entrar a causa de ¿qué? ¿Cuál fue su pecado imperdonable por lo cual se perdieron? ¿Cuántas bendiciones Dios tenía para ellos? ¿Cuál fue su pecado imperdonable? La incredulidad. La incredulidad. Y dice en el versículo allí 14, para finalizar, dice: retengamos firme. Léalo conmigo, versículo 14, la segunda parte. Retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. ¿Se acuerda cómo terminó la predicación anterior? Mire, yo la tengo acá escrita. Retengamos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Las mismas palabras con que terminó la predicación y el párrafo anterior terminan aquí. Retengamos firme hasta el fin. Hermanos, no perseveramos para ser salvos. Perseveramos porque somos salvos. Le damos la gloria al Señor, mis hermanos. Nos colocamos de pie.